En general, los trastornos de ansiedad son frecuentes tanto en adultos como en los niños. Se dice que aproximadamente el 20% de los niños en Estados Unidos tienen trastorno de ansiedad. De estos, el 4 a 5% tienen trastorno de ansiedad por separación. Esta prevalencia es variable según la edad, siendo más frecuente entre los 6 y los 8 años. No se ha identificado ninguna diferencia por género, es decir, es igual la frecuencia en hombres y en mujeres, pero sí se ha visto una mayor frecuencia en los bajos niveles socioeconómicos y en padres que tienen trastornos afectivos, llámese trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Es importante saber que el origen de esta patología está dado por una interacción de múltiples factores, biológicos, genéticos, ambientales, comportamentales. Vamos a hablar un poco entonces de esta parte. Desde el modelo genético, los estudios realizados en niños adoptados y en gemelos nos ha ayudado a saber que la herencia juega un papel importante. Se dice que el trastorno de ansiedad por separación se relaciona con un polimorfismo en la región promotora del gen transportador de serotonina. De esta manera, quienes tienen la forma corta del gen estarán más predispuestos a tener un trastorno de ansiedad por separación. Asimismo, se ha hablado de un componente genético ambiental. Este componente ambiental se refiere a algunos patrones de los padres para los niños y que hace que estos tengan un mayor riesgo de ansiedad. ¿Qué nos dice el modelo neurobiológico? Que tenemos algunas áreas que están altamente interconectadas y que van a estar más activas en los niños que tienen un trastorno de ansiedad, especialmente si es un trastorno de ansiedad por separación. Se dice que las áreas más implicadas son la amígdala, la corteza orbitofrontal, áreas muy importantes para la regulación de las emociones en general. Estas modificaciones que nos encontramos a nivel neurobiológico hacen que las funciones encargadas del procesamiento de información estén modificadas en estos niños, principalmente lo que es la atención y la motivación, de tal forma que ellos van a centrar más su atención en los estímulos que son amenazantes. Hay algo muy importante, no podemos hablar de las explicaciones del trastorno de ansiedad por separación si no conocemos un poco sobre la teoría del apego. Los niños establecen vínculos emocionales muy importantes con su cuidador primario. Estos vínculos se establecen a partir de un repertorio de conductas con los que ellos nacen y que buscan tener una respuesta de ese cuidador primario, generalmente el padre. A ese vínculo se le llama apego, ¿cierto? Este repertorio de conductas son cosas innatas como la succión, el llanto, las sonrisas reflejas o la necesidad de ser acunados. Cuando la respuesta del cuidador se caracteriza por ser constante, por ser a tiempo y le permite al niño saber que va a tener un apoyo, una seguridad que es incondicional, y de esta manera va a tener las diferentes experiencias de su vida sintiéndose más seguro. Cuando esto no sucede y las respuestas del cuidador primario son inconsistentes o son ambivalentes, el niño va a experimentar un menor sentido de cuidado, control y disciplina, lo que se manifestará como un pobre control sobre el entorno, o a veces sienten una influencia negativa sobre sus propias creencias y capacidades. Es en este momento cuando aparecen los trastornos de ansiedad y es en este momento cuando aparece el trastorno de ansiedad por separación. ¿Cómo hacer entonces el diagnóstico de esta patología? Es muy importante que quede claro que el diagnóstico es netamente clínico. En algunos casos hay que hacer algunas ayudas diagnósticas, pero son casos que en general tienen comorbilidades o son casos un poco más complejos. Para empezar, y antes de hablarles un poco sobre la clínica, hay dos elementos muy importantes. Lo primero es identificar los factores biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a identificar los factores estresores y eventos negativos que tiene el niño, vamos a ver cómo ha sido la calidad del apego, qué temores hay y cómo ha sido todo el proceso de adaptación a su entorno. Pero tenemos que tener en cuenta también la parte familiar, buscar hallazgos psicopatológicos, porque como decíamos es frecuente que estos padres tengan trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Debemos ver las creencias y comportamientos que tienen los padres o el cuidador primario frente a la separación, cómo ha sido el funcionamiento familiar y en general qué rol ha jugado este niño en esa familia.
Una vez tengamos identificados estos elementos, podemos entrar a hablar de la clínica. En general, como ya lo habíamos dicho, se trata de un trastorno que aparece entre los 6 y los 7 años de edad. Tiene un inicio que puede ser súbito o ser insidioso. Generalmente cuando es súbito es fácil encontrar el factor desencadenante. Son cosas muy simples como un cambio de casa, la llegada de un nuevo bebé, un cambio de colegio, la enfermedad de un familiar, una hospitalización. Factores que para los padres o el cuidador pueden ser insignificantes y en principio no identificarlos, pero que para el niño tienen un efecto especial. En otros casos el desarrollo es insidioso y tardan unos 3 a 6 meses para llegar a la consulta, lo que hace que sea difícil identificar el factor desencadenante. ¿Cuál es el centro entonces de esta patología? Es la anticipación de una separación de la principal figura de apego. Esto se manifiesta de 2 formas básicamente. Una, con temor a la pérdida de los padres, que los padres salgan y no los vuelvan a ver, con temor de que les suceda algo a ellos mismos. De ahí parten 3 elementos claves, que son la anticipación, un compromiso fisiológico o una respuesta fisiológica y la evitación. En la anticipación hablaríamos entonces del temor a la pérdida, del temor a que papá o mamá salgan de casa y no regresen, o a que el niño salga de casa, le suceda algo y no pueda volver a ver a su padre y madre. Luego aparece una respuesta fisiológica que se manifiesta de muchas maneras, como por ejemplo con quejas somáticas, dolores de estómago, dolores de cabeza o quejas muy variadas, y en algunos casos, y es frecuente, con pesadillas. Y finalmente viene la conducta, que sería la evitación, es decir, para rechazar actividades que les impliquen separación. En este último punto vemos entonces que son niños que no van a dormir a otras casas, que no permiten que sus padres salgan, siempre tienen que estar a su lado, y algo muy importante, son niños que rechazan en ocasiones la ida al colegio. Una vez tenemos este análisis clínico, vamos a tener la ayuda principal, ¿cierto? Que es, como les decía, es la clínica para hacer el diagnóstico, pero podemos ayudarnos de otros instrumentos. Hay algunas escalas que practican los psiquiatras y psicólogos para hacer una mejor aproximación diagnóstica. Tenemos, por ejemplo, la escala de tamizaje para ansiedad asociada a trastornos emocionales, la escala multidimensional para la ansiedad y escalas para diagnóstico diferencial y de comorbilidades. ¿Cuál es la importancia de este trastorno y por qué se debe hacer un manejo? En primer lugar, porque hay una tendencia a la cronicidad. ¿Cuándo se da esto? Cuando el trastorno inicia en edades más tardías, cuando hay presencia de comorbilidades, es decir, cuando está acompañado de otro tipo de trastornos, cuando hay presencia de psicopatología en los padres o en esa principal figura de apego, y cuando se dieron faltas prolongadas al colegio, faltas prolongadas generalmente mayores de 1 año. ¿Por qué es importante entonces también? Porque tenemos unas implicaciones futuras. Entre el 30 y el 40% de estos niños tienen una psicopatología en la infancia asociada a este trastorno. Y aproximadamente el 70% va a tener psicopatología en la adultez temprana, que son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. También se ha relacionado con trastornos de personalidad, especialmente el trastorno de personalidad dependiente. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos niños? Es importante tener claro que el manejo farmacológico se incluye, pero no es el pilar. Lo primero que tenemos que hacer son manejos psicoterapéuticos. Antes de empezar con el manejo psicoterapéutico como tal, la psicoeducación es fundamental. Debemos explicarle al niño y al padre el significado de esos síntomas y las consecuencias que estos pueden traer. Debemos enseñarle a los padres a comprometer al niño a que se involucren en actividades nuevas, ¿sí? A que enfrenten las situaciones. Y debemos enseñarle al niño a realizar esas actividades a pesar de la ansiedad que se pueda generar. Tenemos que trabajar también con los padres. Debemos evitar la transmisión de miedos que estos tengan sobre la seguridad y la autonomía para evitar que estemos dándole al niño mensajes contradictorios, mensajes ambivalentes. Y para esto es muy importante identificar la relación que hay entre el niño y los padres. Una vez se haya realizado todo el proceso de psicoeducación y se haya explorado la parte familiar, pasamos a la parte psicoterapéutica.
Los estudios dicen que la psicoterapia más indicada sería la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué se debe hacer? Lo primero es educar al niño para que logre identificar y entender la triada pensamiento, emoción, conducta. Entonces, vamos a identificar los pensamientos negativos. Pensamientos como: mi papá va a salir de la casa y nunca va a regresar. El niño debe identificar ese tipo de pensamientos y vamos a reemplazarlos por otros más adaptativos. Mi papá va a salir de la casa y va a regresar cuando termine su jornada laboral. Posteriormente se debe identificar el sentimiento excesivo, es decir, la ansiedad que genera ese pensamiento, y diferenciarlo de sensaciones que puedan ser normales. Una vez tengamos estos dos pasos, pasamos a identificar la conducta, que como decíamos anteriormente es la evitación, no ir al colegio, impedir que papá salga de la casa. Para esto podemos hacer uso de historias, de ilustraciones, de metáforas o incluso en algunos niños de autorregistros. Es muy importante que en todo el proceso psicoterapéutico tengamos en cuenta que se deben hacer pequeñas recompensas cuando el niño vaya logrando cada paso, recompensas que generalmente son pautadas o acordadas con el niño, y debe estar siempre presente el estímulo positivo ante el más mínimo logro, estímulo que debe ser verbal y táctil. Uno de los problemas más complejos cuando se tiene el trastorno de ansiedad por separación es el rechazo escolar. El manejo de este, ya les voy a indicar cómo se hace. Primero vamos a establecer algunos objetivos. Vamos entonces a disminuir el miedo y la evitación de la separación. Vamos a incrementar la participación del niño en actividades que sean apropiadas para la edad y vamos a redireccionar la atención a comportamientos competentes. ¿Cómo vamos a hacer todo este proceso? Lo primero a saber es que el regreso debe ser gradual. Es decir, el niño debe empezar una hora diaria de clase, debe ser la última hora de la tarde, y vamos a ir haciendo incrementos cada 2 o cada 3 semanas aproximadamente. Se debe establecer un calendario de trabajo que quede claro entre los padres, el niño, el profesor y el terapeuta, y este debe cumplirse de la forma en que se diseñó. Se hace una lista de privilegios que el niño va a conocer claramente y se van dando a medida que va logrando conseguir. Se deben hacer siempre elogios verbales y táctiles, y se debe tener en cuenta que el trabajo que se hace en conjunto con el colegio. ¿Qué pasa cuando todas estas estrategias psicoterapéuticas no funcionan? En ese momento se piensa en la farmacoterapia. Entonces, la farmacoterapia se utilizará para casos en los que haya fallado la psicoterapia, cuando no se ha logrado una respuesta completa, en casos más severos o en casos que están asociados a otras patologías. La mayoría de los estudios de manejo farmacológico se ha hecho con rechazo escolar, y la primera elección ha sido los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son un grupo de antidepresivos. Bueno, como pueden ver, es un trastorno que no es muy complejo, pero que puede generar dificultades a los padres, dificultades al niño y dificultades en el colegio, con el agravante de consecuencias posteriores si no se da un manejo adecuado a tiempo. Muchas gracias.